asambleístas. El mundo ha transitado por estadios tan escabrosos y se puede decir que su lucha se consagra en la búsqueda de los derechos. Dos conflagraciones mundiales con millones de víctimas. La Guerra Civil Española, con millones de víctimas desplazados, perseguidos y esclavizados. Surge entonces la Liga de Naciones para buscar un remedio humanista a la brutalidad de la guerra y sus crímenes. Vino luego ese periodo de ostracismo humano, como es el periodo de la colonización que aún persiste. Los grandes imperios salieron por el mundo y se convirtieron en dueños de los mares y destinos, y se tomaron por asalto los países, la sociedad, y hoy pasa lo mismo. Crímenes de guerra. ¿Quiénes cometen los crímenes de guerra? ¿Los países pobres? ¿Los países en vía de desarrollo? No. Los crímenes de guerra comete el imperialismo depredador y asesino. Y con cualquier agenda o pretexto sale por el mundo. Llámese esto Afganistán, Irak, Libia, ahora Irán, Siria, o en nuestro patio, Chile, Argentina, donde instauraron dictaduras que a bala y muerte impusieron la agenda de los saqueadores. Y siempre han tenido un pretexto. Fueron a Irak a salvar a ese pueblo de las armas nucleares. Nunca encontraron, porque fue una farsa, una mentira. Y el mundo en silencio. A la Liga de Naciones le siguió la Organización de las Naciones Unidas, que realmente en esta asignatura de impedir la violación de los derechos humanos de las personas, de las sociedades, de los pueblos y países, ha quedado muy corto. Persiste aún aquel absurdo del derecho a veto que se reservan las potencias, con lo cual se viola ahí flagrantemente el derecho a la libre determinación de los estados. Los delitos de lesa humanidad son más cercanos todavía. Son aquellos que practican los regímenes autoritarios, aquellos a los que les falta la razón para gobernar sus pueblos, aquellos que traicionan sus programas de gobierno y tienen que aliarse con los saqueadores transnacionales para imponer la agenda neoliberal de aquellos que piensan que el mundo está a sus pies y eso no ha cambiado. Y entonces los regímenes autoritarios son generadores de una sistemática violación de los derechos humanos,
en los que están inmersos una gama muy importante consagrados, por ejemplo, en nuestra Constitución. Aquí se han mencionado algunos eventos de triste recordación. A mí me correspondió en la década del 80-90 asistir a la exhumación del cadáver de una maestra, Consuelo Benavides, que fue acribillada antes y después de su muerte en forma extrajudicial. El Estado fue condenado por ese hecho. Y es una vergüenza. Los intolerantes, los autoritarios, aquellos que creen que están por encima del bien y el mal, aquellos que han convertido la doctrina del odio en la razón de ser de sus actuaciones arbitrarias y autoritarias, necesitan un freno. Y ese freno tiene que ser precisamente un acuerdo multinacional para evitar la impunidad mediante la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra que no cometen los pueblos pequeños ni en vías de desarrollo y los delitos de lesa humanidad. ¿Acaso no lo es, por ejemplo, la demencial contaminación de la Amazonía ecuatoriana con los derrames provocados por las transnacionales petroleras que dejaron destrucción, contaminación, enfermedad, muerte y se llevaron el gran capital y están por quedar en la impunidad? Hace falta entonces en el mundo una reclasificación puntual, una tipificación de los delitos de lesa humanidad. Pero sobre todo hace falta la instauración de gobiernos con espíritu de soberanía nacional, de consecuencia con sus connacionales, para que no le demos pábulo y no nos desgastemos en la aprobación de aquellos TBIs, tratados bilaterales para la protección de la inversión extranjera. Nosotros no tenemos capacidad para invertir afuera. Entonces no hay reciprocidad en esa protección que debe ser de dos direcciones. Y nos vemos abocados a someternos a tribunales arbitrales contratados por el gran capital para que consuman atropellos históricamente inolvidables y atroces como el que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana. Compatriotas, debe conmovernos este triste episodio que por la decisión del Tribunal Internacional de La Haya va a derivar inclusive en la reclamación de indemnizaciones para la gran transnacional petrolera. Se llevaron todo, nos dejaron contaminación y basura. Y ahora la destrucción de nuestra soberanía, la burla de nuestros jueces. Eso también debe ser parte de esta tipificación de los delitos de lesa humanidad, para que no prescriban, para que sean justiciables en el momento en que los estados logren la localización de los autores de esa clase de delitos. Pero insisto, los crímenes de guerra son quizá un dogal que afecta la soberanía de los estados. Hace falta entonces un replanteo
de la concepción misma del criterio de integración. ¿Para qué nos integramos? ¿Para someternos a la voluntad del más fuerte? Por esto que reivindicamos la necesidad de volver los ojos al sur, porque nuestro norte es el sur, a revivir esa integración que es fundamental, inclusive para poder tener voz propia como bloque, como región. Entonces, hay elementos constitutivos de la soberanía de los estados y de las regiones, objetivos comunes, problemas que nos hermanan y que debemos impulsar precisamente para que logremos humanismo, solidaridad, respeto a la autodeterminación de los estados, que no supervivan regímenes autoritarios, dictatoriales, impositivos, que aún sueñan en la colonización de los pueblos y estados que tienen recursos naturales para su provecho y egoísmo. Todo esto es parte de esta agenda que con ocasión del debate por un acuerdo que debe ser apoyado por todas las fuerzas políticas del Ecuador en nuestra asamblea. Qué bueno que haya servido de tribuna para estas reflexiones que actualizan los grandes problemas que sufrimos como estados, víctimas de la exacción, de la explotación, del abuso y autoritarismo de potencias que no tienen por qué imponerse ni considerarse los grandes policías del mundo. ¿Quién les dio esa autorización? Y ahí nacen los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos y de los estados. Gracias, señor presidente. El legislador por la provincia de Cañar, Juan Cárdenas, en su participación primero aseguró que los principales responsables de crímenes de guerra son las potencias mundiales, mientras que los regímenes autoritarios son generadores de una sistemática violación de derechos humanos. La participación del asambleísta Juan Cárdenas es la participación